Bienvenidos al tema número 27 del módulo 7, en el cual hablaremos sobre el flujo de efectivo. ¿Qué es el flujo de efectivo? Es un estado financiero que permite saber el movimiento del dinero en efectivo en un periodo de tiempo. Por ejemplo, en el balance general o estado de situación financiera hablamos sobre activos y patrimonio de la empresa, ¿no? Que si tienen mobiliarios, equipos, si tiene alquileres, si tiene deudas, si tiene acciones. Pero en el estado de resultados hablamos sobre las ganancias o pérdidas de los servicios que brinda o de los productos que brinda una empresa. Eh, Ventas, costos de ventas, los gastos de administración, marketing, impuestos y todo ello. Pero en el flujo de efectivo hablamos sobre la entrada o salida de dinero, que es muy diferente a ventas. ¿De acuerdo? Ventas es igual que dinero. No necesariamente, y aquí te doy un ejemplo. Supongamos que el banco te presta, tú tienes una empresa, $25,000. ¿De acuerdo? A una cuota mensual de $2,000 mensuales. Tú ese mes has tenido ventas por $60,000, tu costo de ventas ha sido 35,000 y tu utilidad bruta ha sido 25,000. Tú estarías conforme, tú tienes una utilidad bruta de 25,000, tú tienes una cuota de $2,000. Genial, hasta ahí tú puedes pagar la cuota. Pero te digo una cosa, imagínate que tus clientes te pagan cada 45 días porque les diste ese crédito. ¿Tú tendrías para pagar la cuota del banco el primer mes? La respuesta es que no, porque a pesar de tú haber tenido ventas por $60,000, recién a ti te van a pagar el día 45. O sea, tú vas a tener el dinero en el día 45. Mientras que en el día 30, o sea, finalizando el mes, el banco te va a pedir su cuota mensual. Entonces ahí hay un desbalance. Por eso es que es importante que ustedes sepan esta diferencia. Y esto le sucede mucho a las empresas pequeñas. Bueno, en bolsa no tanto, pero a las empresas pequeñas sí. Que a pesar de tener muchas ventas, no tienen efectivo. Y es porque tienen este problema de cobrar las cosas al crédito y no tener la suficiente caja para tener que pagar las obligaciones mensuales. Así que mucho ojo con eso. Bueno, en la bolsa también sucede, pero mucho menos, pero igual existe la figura de pago a crédito, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Entonces, en las actividades de la empresa, en el flujo de efectivo se divide en tres. Flujo de efectivo de actividades operativas, flujo de efectivo de actividades de inversión y tercero, flujo de efectivo de actividades de financiamiento. Esos son los nombres largos, pero en realidad es flujo efectivo operativo, flujo efectivo de inversión y flujo efectivo de financiamiento. De actividades, no necesariamente. Eso sumado da el flujo de efectivo neto. Recuerden que en este estado solo hablamos de dinero. Solo entradas y salidas de dinero. En el primero, el flujo de efectivo de actividades operativas o flujo de operaciones. Son las actividades principales de la empresa, como por ejemplo las ventas en efectivo, cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar en algún momento pueden ser 15, 30, 45 días, se pueden volver efectivo. ¿De acuerdo? Así que sí se incluye en el flujo efectivo de operaciones. Compra de mercadería al cash o en efectivo, cuentas por pagar, también tú debes sacar dinero para pagarle a tus proveedores el costo de producción de los bienes y servicios que produces y de los salarios de tus empleados. En la parte derecha podemos ver cómo está distribuido el flujo de efectivo y el efectivo de operaciones de la empresa Ford. Pero para que lo entiendan un poco más claro y yo hacer un poco más de hincapié en esto, quiero hacerles un pequeño ejercicio. En las actividades principales de la empresa como ventas, ¿ustedes creen que es una entrada de dinero o salida de dinero? A ver, ustedes piensen, ¿las ventas son una entrada de dinero? O sea, ¿entra dinero a la empresa o sale dinero de la empresa? Perfecto, entra dinero a la empresa. Porque tú das un producto o un servicio y a cambio tú recibes un dinero. Las cuentas por cobrar, ¿es una entrada o salida de dinero?
Exacto, es una entrada de dinero. ¿De acuerdo? Porque tú vas a cobrar, tú vas a recibir ese dinero. Las compras de mercadería al contado, en efectivo, ¿es una entrada o salida de dinero? ¿Entra dinero a tu empresa o sale dinero de tu empresa? Cuando tú compras, sale dinero de tu empresa. Cuentas por pagar. ¿Entra dinero a la empresa o sale dinero? Sale dinero porque tú tienes que pagar. Entonces sale dinero de tu empresa para pagar a algún tercero. Costo de producción. ¿Entra o sale? Sale dinero porque es un costo. Entonces los costos de producción es como las compras de mercadería. Es parecido. Entonces sale dinero. Los salarios. ¿Entra dinero de los salarios o sale dinero para pagarle a los empleados? Sale dinero, exacto. Y acá te lo resumo para que sea más fácil. Entonces, aquí en este estado y en el flujo efectivo de actividades operativas, podemos ver qué detalles son los que entra dinero y qué detalles son los que salen dinero. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos clarísimos. Ahora vamos a hablar sobre un detalle adicional. En el flujo efectivo de operaciones, la primera línea es utilidades netas o beneficios netos. Esto lo hallamos en el estado de ganancias y pérdidas. Recuerdan de ventas, costo de ventas, otros gastos, marketing, gastos administrativos, impuestos, todo eso. Al final sale utilidades netas o beneficios netos. Aquí está, beneficios netos o utilidades netas. Al final de en ese estado, casi todo se convierte en efectivo. Si bien es cierto, las ventas pueden ser al crédito o al contado, en algún momento del tiempo, pasado 30 o 45 o máximo unos 90 días, se convierte en efectivo. Casi todo se convierte en efectivo en algún momento. Pero hay algo que no en el estado de resultados, que es la depreciación. Por ejemplo, tú tienes un carro, por decirlo, que cuesta $1000 y el siguiente año cuesta 900. Esos $100 tú no has perdido, no ha salido dinero de la empresa para pagar esos $100, sino se ha deteriorado y ya no vale lo mismo. Pero eso de ahí, como no es dinero, tenemos que adicionarlo en el otro estado, porque no es dinero. Entonces, todo lo que está en el estado de ganancias y pérdidas es dinero, salvo depreciación y amortización. Por eso es que lo sumamos para que en un estado de suma cero sea igual. Entonces, en el efectivo de operaciones, la primera línea es utilidades netas o beneficios netos y tenemos que sumar la depreciación. De acuerdo, estamos beneficios netos más depreciación y amortización. Luego sigue todo lo que he mencionado: ventas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, costo. Esta es la columna vertebral de todo. De acuerdo, esto es en el flujo de operaciones. Ahora, ¿qué significa un flujo de operaciones positivo? Es que la empresa está logrando un buen resultado en su negocio principal. ¿Y qué quiere decir un flujo de operaciones negativo? Que la empresa no está logrando un buen resultado en su negocio principal y se debe revisar. Por ejemplo, en Ford, podemos ver que en el año 2016 tuvo 19.000 millones en flujo de efectivo de operaciones, en el 2017 tuvo 18 y en 2018 tuvo 15. Vamos a ver qué pasó. Si nos damos cuenta, acá podemos ver un negativo, que significan otras actividades operativas. ¿Qué significan otras actividades operativas? Por ejemplo, cuando la empresa invierte en investigación y desarrollo, en mercadeo, en recursos humanos, por ejemplo, diseño de los autos, en producción y distribución de los autos, son otras actividades operativas y ahí salió mucho dinero para estos temas. Aquí también cambio en cuentas por cobrar. Miren que casi todos los años ha salido negativo, ha salido dinero. ¿Y por qué? Si cuentas por cobrar, tú tienes que cobrar. No tendría que haber una entrada de dinero como lo hemos hablado aquí. Pero fíjense, ¿qué pasa cuando tú le das un servicio o un producto a una empresa o a una persona y esta persona no te paga? ¿Qué podemos hacer ahí? En las cuentas de la empresa va a salir como saldo negativo. Entonces, esto es lo que ha pasado. Hay gente y empresas que no le han pagado a Ford, a la empresa Ford, y
el estado de efectivo, en el flujo de operaciones, en el detalle de cambio de cuentas por cobrar, sale negativo. A veces hay que tener un poco de lógica para entender las cosas. ¿Por qué creen que no pueda tener, no pueda ser positivo en las cuentas por cobrar? Porque existen personas o existen empresas que no le han pagado o no le van a querer pagar, ya sea por X motivos. Pero en las cuentas va a salir negativo. Entonces, cuando ustedes vean algo parecido en diferentes empresas, ustedes dirán, ya hay empresas que no les han pagado y ha salido dinero de ese lugar. ¿De acuerdo? O sea, ha salido un producto, pero no ha retornado un dinero. Entonces, es un castigo para la empresa. Y eso ha sido un maleficio para ellos porque ha ido decreciendo el flujo de efectivo de operaciones. Ya ven, en el año 2017 fue menos que el año 2016 y el 2018 fue menos que el 2017. En el 2019 aumentó, en el 2020 aumentó muchísimo y en el 2021 también, bueno, ahí sí disminuyó por las otras actividades operativas, como ya también lo he mencionado. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí va el tema, ¿no? Flujo de operaciones negativos es que la empresa no va bien. Flujo de operaciones positivos es que la empresa va por buen camino. Eso tienen que saberlo bastante bien todos ustedes. Ahora vamos con el segundo tema, que es el flujo de efectivo de actividades de inversión o flujos de inversión. Este sirve para obtener beneficios en el futuro, como compra y venta de activos financieros, pueden ser acciones o bonos de otras empresas, o sea, las empresas también pueden comprar acciones y bonos de otras empresas. Compra y venta de activos fijos, como pueden ser inmuebles, maquinaria o mejora de las instalaciones que ya tienen. O también compra de otras empresas, no solamente acciones, sino compra de toda la empresa, que eso se llama adquisiciones. Entonces, ustedes saben aquí, si es una compra, ¿es una salida o entrada de dinero? Bueno, ya te lo voy mencionando, ya lo puse ahí. Es una salida de dinero, porque recuerda que tú estás sacando dinero para comprar algo. Pero Eduardo, tengo acciones, tengo inmuebles. O sea, yo estoy sacando dinero, pero tengo inmuebles, tengo maquinarias. Sí, está bien, pero en este estado estamos hablando de dinero. Entonces, ¿sale o entra dinero cuando tú compras? Sale dinero, punto. Ahí queda. Y cuando tú vendes, ¿entra o sale dinero? Entra dinero. Gastos de capital o CAPEX. Gasto de capital o CAPEX es muy importante que ustedes sepan porque en las noticias financieras sale a menudo. ¿Qué son los gastos de capital o CAPEX? Son los gastos en bienes cuya vida útil es mayor a un año. ¿De acuerdo? Es igual a compra o venta de activos fijos. Inmueble es CAPEX, maquinaria es CAPEX, mejoras de instalaciones es CAPEX. Todo esto es CAPEX, solo que CAPEX está en inglés, que es Capital Expensive, que es gasto de capital en español, que es la compra y venta de activos fijos. Más que nada es eso. O sea, cuando ustedes vean gasto de capital, significa que la empresa ha gastado en algún inmueble, alguna maquinaria, alguna mejora de instalación u otras cosas. Gasto de capital es salida de dinero. Por ejemplo, aquí podrían haber, qué sé yo, comprado inmuebles, comprado maquinaria, ha salido dinero. Desinversiones. ¿Qué es desinversiones? Es obviamente lo contrario a inversiones. Pero, ¿qué puede significar? Ustedes piensen. Les voy a poner un ejemplo, sobre todo con la empresa Ford. Supongamos que la empresa Ford hace la distribución de los carros, pero hay un área en la cual es pintura. Y lo hacen tan bien la pintura que esa área lo ven otras empresas de autos y dicen, yo también quiero contratar con esa área de pintura porque lo hace muy bien. Y entonces comienza a vender el servicio de pintura Ford a otras empresas. Entonces viene una empresa totalmente X y dice, oye, ¿sabes qué? Esta área de pintura me gusta. Quiero comprarte esta área. Y Ford dice, ok, no hay problema. Yo te vendo esa área por una cantidad de dinero. Y se hace una transacción. Eso de ahí es una desinversión. Entra dinero, porque ustedes acá están viendo que no está en negativo, entra dinero, pero se deshace
de un área de la empresa. En este caso, hice un ejemplo con la pintura, pero puede ser cualquier cosa en diferentes empresas. Eso es una desinversión. Inversión en valores o negociables o renta variable, acciones y bonos, eso es lo que quiere decir. Disminución o aumento de préstamos originados vendidos de inversión, pues ya su nombre mismo lo indica, otras actividades de inversión, que también eso se puede deducir fácilmente. Entonces, en efectivo de inversión, aquí sale negativo en el 2016, negativo en el 2017, 18, 19, 20 y en el 21 recién sale positivo. ¿Qué quiere decir que sea positivo o negativo el efectivo de inversión? Vamos a verlo. El flujo de inversiones positivo significa que la empresa está vendiendo los activos financieros y los activos fijos que posee. Mientras que en el flujo de inversiones negativo, la empresa está invirtiendo en activos financieros o en activos fijos para su expansión o crecimiento. ¿Qué vemos aquí? Que está en negativo, en negativo, en negativo. Eso quiere decir que está saliendo dinero. ¿Para qué? Para invertirlo puede ser en acciones, en bonos o también puede ser para adquirir inmuebles, para adquirir maquinarias, para tener mejoras en sus instalaciones. Entonces, no todo salida de dinero es malo, ni no en toda entrada de dinero es bueno. En este caso, por ejemplo, en inversiones, nosotros tenemos que sacar dinero porque estamos invirtiendo para que en un futuro nos vuelva con mayor retorno. ¿Estamos claros? Perfecto. Y el último es el flujo efectivo de actividades de financiamiento o flujo de financiamiento. Este sirve para obtener efectivo de agentes externos como emisión de acciones o bonos de la propia empresa. Podemos hacer recompra de acciones. La empresa puede hacer recompra de acciones o préstamos bancarios o reembolso de los préstamos, pago de dividendos. En este de aquí, como casi todo lo vieron, es de financiamiento, financiarnos. Entonces, aquí podemos ver deuda total emitida, significa que tenemos una deuda frente a alguien, pero como estamos hablando de acá de dinero, sale en positivo. ¿Cómo es posible? Tengo una deuda y sale en positivo. Claro, es como tú pides un préstamo al banco. Cuando tú le pides préstamo al banco, tú estás endeudado, pero tú en tu cuenta de ahorros o en tu billetera, ¿hay dinero o no hay dinero? Sí hay dinero. Es igual en una empresa. Puede tener una deuda, pero en su caja tiene dinero. ¿Por qué? Porque le prestaron. ¿De acuerdo? Entonces, deuda total tiene dinero. Total de deuda reembolsada, o sea, que ha pagado ese dinero, o sea, ha salido dinero de sus arcas, emisión de acciones ordinarias, eso significa que puso más acciones en la bolsa de valores, es decir, que puso a la venta más acciones, acá no hubo, recompra de acciones, es decir, que con el dinero que han ganado, ellos, la empresa, compra acciones en la bolsa de valores. ¿Para qué hace eso, Eduardo? ¿Por qué recompra acciones? Es muy sencillo. Esto hace que haya, primero, menor número de acciones y también menor número de accionistas o de propietarios. ¿Para qué hacen eso? Hay un de nuevo ¿para qué? Para que haya mayores utilidades en el futuro para esos propietarios que se han quedado. Por ejemplo, antes habían 100 propietarios. Ahora con la recompra de acciones se han quedado solo 80 propietarios. Y si la empresa va bien, las utilidades ya no se reparten entre 100, sino ahora se reparten entre 80. Imagínate si la empresa sigue yéndole bien y recompra acciones en la bolsa de valores. Hay personas que se quieren salir del negocio. Entonces, ahora ya no hay 80 personas, sino hay 60 propietarios de dueños de las acciones. Entonces, las utilidades del futuro se van a repartir entre 60 personas. ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy importante cuando las empresas recompran acciones porque cada vez le da dando más valor a la empresa y tú, si te sigues quedando en la empresa, va a comenzar a generarse más dinero contigo. Es una de las formas que muchos todavía no entienden y solamente ven el valor de la acción y los dividendos, pero la recompra de acciones es muy buena porque te ayuda a tener mayor participación y también mayores utilidades. Ahora, dividendos comunes, ya todos saben, dividendos es una salida de dinero para pagarle a los accionistas otros dividendos y otras actividades de financiamiento también. Acá
Si es que es negativo, quiere decir que salió dinero para pagar las actividades de financiamiento. Pero igual, vamos a ver el ejercicio. Ya creo que les he dicho muy bien esto, pero igual, vamos a verlo. Emisión de acciones o de bonos de la propia empresa. ¿Es una entrada o una salida de dinero? Emiten acciones, es decir, venden acciones, ya les se lo estoy diciendo. Venden acciones o bonos de la propia empresa. ¿Sale o entra dinero? Si es una venta. Entra dinero, efectivamente. Recompra de acciones, recompra. ¿Entra o sale dinero? Sale dinero porque tú estás comprando, tú estás sacando dinero y a cambio te están devolviendo acciones. Préstamos bancarios. ¿El préstamo es una entrada o salida de dinero? Cuando te pides prestado, ¿entra dinero o sale dinero de la empresa? Exacto, entra dinero de la empresa. Cuando hay reembolsos de los préstamos, ¿estás sacando dinero de la empresa o está entrando dinero de la empresa? Si son reembolsos, está saliendo. Exactamente. ¿Y el pago de dividendos es una entrada o salida? Salida, exactamente. Porque está saliendo dinero de la empresa para pagarle a sus accionistas. Entonces, eso es bastante importante. Igual lo pongo ahí, lo señalo para que lo entiendan. A veces es un poco confuso. Entrada, salida, entra, no entra. Pero ustedes tienen que ponerse en la situación de que ustedes son una empresa. ¿Sale o entra dinero cuando compras o vendes? Entonces ahí poco a poco van a entender y se le va a hacer mucho más fácil saber cuándo entra o no dinero. Pero vamos a ver, un flujo de financiamiento positivo, ¿qué significa? Significa que la empresa está tomando préstamo de terceras personas para financiar sus gastos o inversiones. Y un flujo de financiamiento negativo significa que la empresa está devolviendo las deudas a los terceros, sea con el banco, con otras personas o con los propietarios a través de los dividendos. Aquí, ¿qué podemos apreciar en el efectivo de financiamiento? Se ha pedido mucha deuda. A pesar de que ha pagado, igual tiene una deuda. O sea, ha entrado dinero, pero está con deuda. En el 2017 también. En el 2018 ha comenzado a pagar sus deudas. O bueno, mejor dicho, ha pagado más deudas de las que ha pedido. Y en el 2019 también ha salido más dinero del que ha entrado. Pero viéndolo de esa manera, ha estado pagando sus deudas y pagándole, haciendo recompras de acciones en dividendos también. En el año 2020 ha pedido dinero, pero también ha reembolsado casi todo ese mismo año. Ha pagado dividendos y ha salido con algo positivo. Y en el 2021 casi pagó mucho más de lo que se endeudó. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Depende para qué utilice el dinero. Pero una empresa muy endeudada no es buena. ¿De acuerdo? Una empresa endeudada no es buena. Por ejemplo, en el año 2018-2019 que pagó fue negativo de 3.000 millones, o en el año 2021 fue 23.000 millones. Esto significa que la empresa le ha ido muy bien. Seguro en otros estados se puede apreciar que le fue bien y pudo pagar las deudas que tenía, de acuerdo con la venta de sus productos o servicios. Por ejemplo, en el 2021 le fue tan bien que ya no tuvo que pedir préstamo y además pagó lo que ya se había prestado. Entonces, por ese lado es bueno. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que analizar de esa forma el efectivo de financiamiento. Puede salir positivo aquí, pero recuerda que en el futuro es una deuda. Y más o menos acá en TIKR, si vamos a la página, te va a salir algo bien sencillo como esto. El flujo de estado efectivo, eso ya lo vamos a ver cuando entremos a la página web, pero igual, ya lo hemos visto antes. Que claro, yo lo he partido en tres para verlo en flujo de operaciones, flujo de inversión, flujo de financiamiento. Y la suma y la resta te da el cambio neto en efectivo o flujo de efectivo neto, que es lo mismo, la verdad. Los nombres a veces pueden variar, pero en verdad es lo mismo. Y ustedes pueden apreciar todo esto. Y aquí ya se puede ver si las operaciones han sido buenas, si la inversión ha sido buena o mala, si el financiamiento ha sido bueno o malo. Con esto yo te estoy diciendo cómo puedes analizar el flujo de financiamiento o el flujo de inversiones o el flujo de operaciones. Con esto llegamos al final de este video
y nos vemos en el siguiente.